título de esta conferencia es Gente de Pacto. ¿Te suena? Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos, bajo pacto de sal. ¿Cómo iniciar un tema tan profundo como es el pacto? El apóstol Pablo en Gálatas explica de esta manera. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Hay una firma de por medio. Cuando tú estableces un pacto con el Creador, hay una firma que no se puede mover. Y esa firma es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pacto es ese acuerdo de Dios con nosotros para que tú y yo podamos obtener una promesa. Y esa promesa que viene del cielo. Porque muchas veces nosotros no sabemos pedir ni sabemos pactar. Pero cuando hay un pacto es establecido por papá. Viene del cielo y es establecido en esta tierra. Y déjame decirte algo. Dice la palabra que nadie puede anular el pacto. Cuando Dios firmó ese pacto, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede romper y nadie puede invalidarlo. Es como si fueras ante la casa máxima de gobierno y se diera un edicto y dijera, esto es así. Cuando Dios establece un pacto con su pueblo, hay verdaderamente un pacto, hay verdaderamente un fondo. Hay que entender que este pacto es de forma individual y que solo se cumple si es a través de la voluntad de nuestro Dios. Ahora bien, las promesas que Dios le dio a Abraham eran para él y para su descendiente. Dice la palabra adelante en Gálatas 3:16. Nos dice que la bendición de la promesa era para sus descendientes, no para su descendencia. Y estamos hablando de Cristo como descendencia principal, como descendiente que va a gobernar en medio de cada uno de nosotros. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo formamos parte de esos descendientes. Así que tienes que empezar a tomar ese lugar, el pacto que Dios tiene para tu vida. Y mira, Dios le dio promesas a Abraham, lo ratificó con Moisés y enseguida a David. Y así sucesivamente los 7 pactos, y te los voy a recordar. El pacto número 1 con Adán, el que experimentó esta historia y recibió la gran promesa para la humanidad. Ahí viene en Génesis 3:15, si tú lo recuerdas. Cuando había problemas entre la mujer y la serpiente, y dice la palabra, y te herirá en el calcañar, y su simiente le golpeará la cabeza. Ahí estaba la gran promesa de redención. Dios siempre pendiente de lo que tú y yo necesitamos. Él está desde los inicios dando ese extra por ti y por mí. El segundo pacto con Noé. Noé fue el protagonista de una redención. Qué importante, ¿verdad? La salvación de la raza humana. El Señor escogió a su hijo Noé para poder perpetuar la existencia de la vida. La vida como tú y yo la conocemos. Qué importante personaje, qué importante pacto. Abraham es la vasija para hacer la raíz donde se edifica la nación de Dios. Si tú lo recuerdas, cuando Dios le dijo que serás que su descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar.
Moisés es la vasija para enseñarnos el poder de la comunión. Cómo lo trató Dios, lo apartó desde la muerte, desde que era un bebé, hasta ser aquel redentor del pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud, pero siempre a través de la presencia de Dios. Imagina la zarza hablando con Moisés. David construyó una tienda de adoración e intimidad con Dios. Y uno de nuestros predicadores favoritos, digo uno porque no hay que estresar a los demás, pero imagina a David construyendo una tienda sin puertas, ¿verdad? Ese era un hombre adelantado. Ese era un hombre que recuerda que nuestro Señor Jesucristo rompió el velo cuando murió en esa cruz, y dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Pero esa tienda sin puertas, donde recuerda que David se puso el efod y entró ante la presencia del Señor. ¿Cuántos sacerdotes sin permiso al entrar habían caído muertos? Él era un revolucionario. Él era una persona que se adelantó a sus tiempos. ¡Wow! ¡Qué impresión!, ¿verdad? Poder formar parte de ese pacto. ¿Cuántos anhelan un pacto así? Jesús vino a poner el sello definitivo como el camino hacia la comunión. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y salvación. Permitir la comunión entre papá y nosotros, entre el Señor y nuestras vidas. Y el séptimo pacto, en el milenio desarrollaremos una intimidad total con nuestro Padre. Así que tú te puedes preguntar cómo entendemos este pacto. Los pactos son la capacidad que nos permite reclamar promesas particulares que Dios ha provisto para nosotros. Y sabes, todas ellas están escritas en la Biblia. Algunos teólogos dicen 4,000, otros 9,000, otros hasta 12,000 promesas escritas en la palabra de Dios. El pacto es un acuerdo entre Dios y nosotros, donde nos hacemos responsables para cumplirlo y nos comprometemos en tomar las acciones que corresponden. El pacto es un lugar, es una posición donde poseemos el derecho de ser coherederos con Cristo Jesús. Así que si tu vida ha sido marcada por un pacto, tú tienes ese lugar. Ese lugar prominente de poder, esa presencia de Dios que a través de tus procesos Él siempre te va a acompañar. El pacto es el derecho de sentarnos a la mesa de la comunión con nuestro Señor Jesucristo y así tener una intimidad permanente con Él. Ese es el tipo de pacto. Y claro que hay una gran diferencia entre un contrato. ¿Cuántos de aquí han hecho un contrato? Un contrato es donde existe una negociación previa para que puedas llegar a un acuerdo, y lo lees y lo revisas e invalidas alguna cláusula, ¿verdad? Y le pones otra y llegas a un acuerdo con el contratante. Pero el pacto es donde nosotros recibimos responsabilidades y compromisos porque sabemos que es lo mejor. Escucha, porque sabemos que es lo que nos conviene. No hay nada que discutir, no hay nada que agregar. Dios sabe lo que a ti y a mí nos conviene. En el pacto, Dios se compromete con nosotros. Y obviamente Él espera que nosotros cumplamos y nos comprometamos y tomarnos de su mano para caminar juntos. Todo lo que Dios hace, yo no sé si te has dado cuenta de todo lo que estamos hablando, todo lo que Dios hace es a través de pactos para con su pueblo, para con sus hijos. Dios establece una línea de acción donde establece pacto para cumplir con sus promesas. Mira, Eclesiastés
capítulo 12, verso 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si me vas a decir, temor a Dios es cuidarnos para no lastimar el corazón del Señor. No es de que tengamos miedo que nos va a exterminar. Sabes que tú y yo estamos seguros ante la presencia del Señor en medio de su pacto. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer al temer es temer no lastimarle. Con tus obras, con tus acciones, con tus palabras. Cómo te comportas, qué haces en lo oculto. Y que Dios nos perdone porque todos aquí pecamos. Pero cuando Dios se hace presente, nos hace consciente de cuáles son nuestros errores, porque Él nos ama y lo que anhela es llevarte a una posición superior para que tú y yo podamos disfrutar de ese pacto. Él quiere que tú estés más que bien, más que bien. Guardar sus mandamientos, dice la palabra en Eclesiastés, esas son las instrucciones para cumplir y permanecer en su pacto. Temer a Dios, temor a Dios, guardar sus estatutos. Es aquí donde nos comprometemos tú y yo a guardar esos pactos para poder ver las promesas cumplidas de una manera firme, de una manera total. Así que vamos a aprender del Mishkan. Dice papá, saca unas palabras medias extrañas. Pero vamos a aprender de esa comunión con Dios a través de sus pactos. Las promesas cumplidas en su pacto para nosotros de manera personal, pero también a nuestra descendencia cuando trasladamos el pacto a través de dejar el legado poderoso de nuestra fe. El legado poderoso de nuestra fe. Así que vamos a hablar de 3 puntos acerca de cómo vivir bajo este pacto. Y el primero es que el pacto es personal, pero lo podemos marcar a nuestras generaciones a través de un legado. Se traslada a través de nuestra fe. Dios le recuerda al pueblo acerca de David. En 2 de Crónicas capítulo 13 versículo 5 y le dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. En el Antiguo Testamento, ingerir sal era una forma de hacer un acuerdo legalmente vinculante entre dos personas. Se comprometían el uno al otro. Si estas dos partes entraban en un acuerdo, comerían sal juntas en presencia de testigos. Y este acto iba a vincularse hacia un contrato, es decir, hacia un pacto. Ahora, la sal es un elemento que representa conservación. ¿No? Cuando queremos que un alimento se conserve, por ejemplo la carne, le ponen sal para que se conserve más tiempo. Entonces, al ingerir sal estaban diciendo: este pacto se va a conservar igual a perpetuidad, va a ser perpetuo. Y sabes, solamente en 2 partes de la Biblia se menciona el pacto de sal. En este que te acabo de leer, que hablaba acerca de David, pero también en Números lo vemos cuando Dios le está dando instrucciones a Aarón acerca de los sacrificios que iban a recibir en el templo. Y dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Cuántos toman esa palabra? Cuando yo leí esto, obviamente sabemos que Dios es un Dios de generaciones, ¿verdad? Y lo predicamos y lo enseñamos y decimos: así como la maldición va de generación en generación, la bendición va de generación en generación. Pero aquí Dios estaba haciendo un pacto perpetuo.
que nadie podía mover, que nadie podía anular, y le estaba diciendo: yo te daré provisión siempre, y no solo a ti, sino a tus hijos y a tus hijas, y hasta los que se casaran con ellos, sus descendientes. Era un pacto. Este pacto es personal, pero se traslada a nuestra descendencia si nosotros hablamos de fe con ellos. Este pacto toca todo lo que esté a nuestro alcance: nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo. Porque Dios le estaba diciendo: todo es para ti, todo. Todo es todo, no sale de allí. Y recordando historias, cuando leí por primera vez el mensaje y estudiaba, oraba y decía: Señor, recuérdame momentos específicos, porque obviamente hemos vivido muchos milagros y momentos de comunión con Dios, pero decía: recuérdame cosas específicas. Y hablando de generaciones, me acordé cuando yo estaba embarazada de Lisbeth, antes de mi primogénita, pero antes de su embarazo yo tuve un aborto. Mi primer embarazo fue aborto, vivimos un proceso difícil, era el primero, toda la ilusión. Después de 6 meses después del aborto vuelvo a quedar embarazada, y ya de Lisbeth. Pero estábamos como en el 4.º mes, más o menos, cuando empiezo con sangrados. Dijimos: ¿cómo? O sea, Dios nos ha prometido generaciones, Dios nos ha prometido hijos, y era amenaza de aborto. El ginecólogo me mandó a reposo total, y le hablamos a papá, a mamá, a mi suegra, y nos reunimos en casa y empezamos a orar. Y dijimos: Señor, tú has prometido algo sobre nosotros. Y empezamos a recordar el pacto y a declarar ese pacto sobre mi descendencia, nuestra descendencia. Y enseguida el sangrado disminuyó, no hubo más amenaza, la evolución del embarazo fue hermoso, y nació hasta la semana que... De hecho quería nacer antes y no pudo salir, tuvo que hacer cesárea. Todo bien, y ahora es una jovencita de 15 años con un montón de dones proféticos, visionando su futuro, diciendo qué quiere ser, queriendo alcanzar sueños. Eso es lo que Dios quiere para nuestra descendencia. Y hablando de también cosas como personales, sueños, como el pacto alcanza también lo que anhelas. Recordábamos cuando quisimos construir nuestra casa y lo veíamos imposible. Primero, desde la compra del terreno nos lo ofrecieron, ni siquiera lo buscamos. No andábamos queriendo comprar nada porque no teníamos con qué comprar, y nos lo ofrecieron y dijimos: bueno, Dios, si tú no lo quieres dar, a ver cómo le hacemos. Hicimos números, hicimos un acuerdo, nos lo aceptaron, y Dios cumplió mes con mes esa mensualidad que teníamos que dar, hasta que firmamos la escritura. Y después dejó de haber ese ingreso tan grande, como que diciendo Dios: ok, ya cumplí. Y luego empezamos a soñar para la construcción de la casa. Pasaron años y de repente dijimos: será el tiempo, Dios, será el tiempo, porque algo de lo que hablábamos ahorita, de seguir sus mandamientos, oír su voz, es algo que nosotros lo hemos hecho fielmente. Decisión que queramos tomar, lo ponemos delante de Dios. Amor, que si hacemos esto, vamos a orar. ¿Qué te parece aquello? Me parece bien, vamos a orar. Entonces siempre lo estamos poniendo delante de Dios para que Él haga su voluntad. Y también arquitectos, ingenieros, se necesita, y veíamos los números gigantes, ¿verdad? Y cada vez que alguien visita nuestra casa, le decimos: esta es una casa de milagro, porque Dios dio fielmente, peso a peso, hasta que se terminó de construir. El dinero salió de la nada, cirugías y cirugías y trabajo, mientras necesitábamos pagar.
Dios es un Dios que cumple con su pacto de sal, de provisión, cuando nosotros decidimos hacerlo. Ahora, esa casa fue profetizada, no solamente fue nuestro sueño. Cuando Dios habla, Dios lo cumple. Y me acuerdo que fue Papá Hammond, ¿verdad?, el que nos lo profetizó, de una casa blanca, grande, de varios pisos, mucho vidrio. Pues así está su casa. Así literal, Dios hablando y Dios cumpliendo. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su pacto en ti y en tu descendencia? Y eso a pesar de nosotros, ¿verdad? Claro. Y eso a pesar de nosotros, porque cuando mi esposa me dijo, vamos a construir la casa, y dije, no, pues ¿dónde, no? ¿Cómo sacamos dinero, no? ¿Cómo le hacemos? Todavía recuerdo empleado, ¿no? Y era una casa enorme y yo, pues no podía, ¿no? Y mi esposa, sí podemos. Y yo, no pude. Y comentando ahorita en el coche, yo venía diciéndole a Iris que la niña, por ejemplo, todos son un orgullo para nosotros, ¿verdad? Pero la más grandecita siempre ha dado esa muestra de madurez, ¿no? De templanza, siempre, no sé. Y ella, ¿qué quieres? Sí. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué quieres ser, hija? Médico, yo. No, pues calladito, no, yo no quiero que se vaya a arrepentir, ¿no? Por la insistencia de uno, yo calladito. Y días pasados la llevamos a la clínica donde trabajamos y estábamos allí. Iris trabaja junto conmigo, nada más ella en lo administrativo, yo en lo operativo, y al estar allí, la niña ahí entró al quirófano porque una doctora la invitó. Tú eres hija de César, vente, vámonos al quirófano, vas a ser médico, ¿verdad? Porque no hay otra profesión, que no se la agarró, ¿no? Y la llevó, y yo temeroso, ¿verdad? Temeroso, una niña de 15 años, porque la vas a meter al quirófano y si le sangra mucho y si ve escenas que desagradan. Y yo dije, no, yo mejor me voy por otro lado. Y yo estaba pues un poco estresado, pero en la noche Iris le digo, ¿qué dijo Lisbeth? ¿Qué dijo? Y dice, estaba tan emocionada platicándole que si la capita de encima y que si el músculo y que si le puso la sutura y que estaba emocionada. Y entonces vino a mí un gran pues regocijo, ¿verdad? Porque vemos la mano de Dios en cada una de sus cosas perfectas. Siempre llega a tiempo, Él nunca se tarda. Y Él se encarga de curarnos, Él se encarga de prepararnos. ¿Sabes que antes de que Lisbeth fuera engendrada, yo alguna vez me paré ante un espejo y dije, yo no voy a ser capaz de ser padre? Me dije a mí mismo, me vi al espejo y lo confesé. Cuando Iris estaba perdiendo a Lisbeth, habló una profeta de la iglesia y dijo, alguien de ustedes hizo una confesión y dijo que nunca iba a poder ser padre o madre. ¿Quién fue? Y le dije, yo fui. Pide perdón a Dios. Cuando yo pedí perdón a Dios, el sangrado abundante que mi esposa tenía paró. Él se encarga de prepararnos. Nosotros somos pueblo escogido por Dios. Él se encarga de prepararnos hasta en el más mínimo detalle. Así que prepárate, porque si tú en este momento no has creído que Dios puede cumplir su pacto, porque tal vez no eres capaz, porque tal vez no ves la economía, porque tal vez crees que es imposible, estate seguro que las cosas van a llegar en su momento y en su tiempo. Porque Dios te va a preparar, Él te va a levantar, te va a tomar de su mano bendita y va a empezar a curar cada parte de tu ser.
tus genes, tu forma de pensar, tus herencias, tus iniquidades, las cosas, tus pecados, las cosas que hiciste, las cosas que hablaste, cada cosa que has tenido en mente que no ha agradado a Dios y en lo que Dios ha dispuesto para ti va a ser borrado y eliminado de tu mente. Va a haber un reset, una limpieza. Van a instalar otra vez ese sistema operativo en tu cabeza. Y vas a poder notar a la misma presencia de Dios en esencia en tu pacto. La parte 2 es esta precisamente, la inmanencia de Dios en el pacto. La inmanencia de Dios en el pacto. El pacto se hace visible y tangible en el proceso. El pacto no es algo automático que va a venir y va a cambiar tu vida de la noche a la mañana. Pero va a existir un proceso. Y cuando tú perseveras en el proceso, avanzas en el pacto, conoces al Dios presente, Él se hace presente y eso precisamente es la inmanencia de Dios. La misma presencia de Dios en el pacto, en ese proceso en donde Dios nos mete. ¿Cómo tienes acceso a esas promesas? Mira, hay múltiples escrituras. Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice la palabra, y te alcanzarán y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, papá, el que tenga oídos que oiga. En Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando anhelas, cuando sueñas, Dios siempre está presente y Él cumple sus promesas. No importa que tarden, no importa que tarden, escúchalo. Isaías 61:8 dice, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Él no dice que va a ser fácil. Habrá momentos difíciles, pero también habrá momentos donde Dios te va a sacar una sonrisa. ¿Cuántos de aquí no han tenido esa sensación como yo la tuve apenas ayer cuando me sonreí por dentro y le agradecí a Dios por mi hija? Qué amor tan grande, ¿verdad? Me dan ganas de llorar. Qué amor tan grande se les tiene a los hijos, aunque a veces los hijos no nos hagan caso. ¿Verdad? Yo creo que así Dios se ha de sentir cuando no le hacemos caso, ¿no? Y si oyeres a Jehová tu Dios. Amén. Dios es inmanente. Eso quiere decir que Él te dejará una evidencia de su presencia en medio de tus procesos difíciles, pero con la presencia de Dios. Retadores, pero con su misma presencia. Inmanente, que va unido de una manera inseparable a su esencia. Eso significa, ¿cómo? A veces de la manera que menos te la esperas. Y Dios te puede anunciar por medio de profecías cosas. Hablar como Dios anunció la compra de la clínica o la sociedad de la clínica, porque el edificio todavía no es mío. Pero Dios tiene su tiempo. Cuando estaba joven, ¿verdad? ¿Todavía? Todavía estás joven. Amén. Yo no sé, pero... Amén. Pero recuerdo que estaba apenas estudiando medicina y papá me profetizó una clínica, ¿verdad? Y vas a tener un hospital. Y yo decía, ¿cómo? ¿De qué forma? No, pues, ¿sabes? Veíamos amigos médicos que pues sí tenían porque sus papás eran médicos, ¿no? Entonces los juniors heredaban. Pero también nosotros somos juniors.
Ah, la verdad es que la clínica fue anunciada por múltiples personas. Y aunque yo no sabía cómo, pero también sabía que... Y déjame decirte que intenté muchas veces ayudarle a Dios. Sí, hacíamos planes. ¿Y si compramos esto? Y si me meto aquí y hago aquí y ya estaba. Y cuando ya estaba listo el plan, y otra vez, ¿no? A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Así como Pinky y Cerebro. Vamos a conquistar el mundo, amor. Tenemos que conquistar el mundo, pero igualitos que Pinky y Cerebro, no pasaba nada. Yo soy el cerebro, ¿eh? Yo soy feliz. Que piense alguien más, ¿verdad? No sé qué posición prefieras, ¿verdad? Así es la semilla de fe. Dios usa, perdóname, ya me brinqué el punto. Dios usa personas que pueden profetizar lo que va a venir a tu vida. Y sabes, esa es una manera en la que Dios establece planes. Dios establece que ese plan que tú tienes va a ser productivo y va a ser efectivo. Y va a haber personas que te den una palabra, tal vez personas que no conoces o que no te conocen y que viene una palabra de parte de Dios. Y ahí está esa palabra que viene de parte del cielo. Y lo que tienes que hacer es creerla a pesar de que te cueste. Y después se dio sin siquiera planearlo, pensarlo o buscarlo. Y sin dinero. A nosotros la propuesta. Y sin dinero. Y sin dinero. Y sin dinero. Así Dios hizo la casa. Y ahora sí Dios está haciendo la clínica. Y yo le digo a Iris y a personas que me preguntan, ¿y por qué te va tan bien? Y yo, pues no sé. Sí sé. Pero cuando pienso en mi propia humanidad, yo no sé si a ti te pase. ¿Cómo hice esto? ¿Quién sabe? ¿No? ¿No nos pasa? Me fue re bien, ¿cómo? Yo le he dicho a un amigo hoy, pues yo como el burro que tocó la flauta. Pero sabes, reconocer a Dios en medio de tu ignorancia. Reconocer a Dios en medio de tu ignorancia te vuelve más vulnerable ante su presencia. Decirle, Dios, yo no sé nada. No importa si estudié 20 años o hice varias especialidades o no. Eso no importa. Eso no tiene valor ante tus ojos. El verdadero valor lo tienes tú. Y si te place depositarlo en mí, aquí estoy, papá. Úsame y que sea tan fiel a ti. Que mi corazón nunca se corrompa. Que mi corazón nunca niegue tu verdad y tu presencia. Que no permitas que yo diga que es porque soy muy bueno, sino porque tú eres verdaderamente bueno. En todas tus capacidades y en todas tus extensiones y en tu misericordia que nos alcanza desde lo alto a cada uno de nosotros. Ya no sé qué sigue. La semilla de fe. Dios usa la semilla de fe para desatar el futuro poderoso que te espera. Mira, Ana, ¿recuerdas a Ana? Esa mujer que se atrevió, ¿verdad? Que se atrevió, su atrevimiento fue una semilla de fe que tocó el corazón de Dios. Y por eso podemos ahora leer de Samuel. Qué grande, ¿verdad? Es Dios. Ella iba a soltar a su hijo. Dice mi Dios, no sabía cuántos años, pero dice mi esposa que a los 3 años. Yo lo suelto a mi hija, ¿verdad? Que a mí no me la pidan. Me cuesta trabajo pensar que se va a... No se crean. Dios le va a dar ese hombre poderoso.
el atrevimiento de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Ella se atrevió a tocar el manto de papá del Señor. Y Bartimeo, ¿verdad?, que gritó a toda voz, no le importó, pero él sabía que allí estaba la solución a sus problemas. Puede ser una profecía, un sueño, un anhelo, pero también Dios te puede empujar a creer en un imposible para que experimentemos la inmanencia de Dios. Dios no se va a quedar cruzado de manos cuando Él voltea y ve que tiene un pacto contigo. Él se va a poner de pie y va a cumplir lo que ha prometido. Y hablando de semillas de fe, es algo que hemos practicado múltiples veces, en la que decimos: Dios, necesito, creo, pero también voy a dar algo yo, un sacrificio, ¿no? Ana, pues yo le decía a César, o sea, tan chiquito, nomás lo destetó y bye, ¿no? Y en una ocasión casi recién casados, teníamos como 1 o 2 años de casados, César me dijo: ay, amor, es que necesitamos más ingresos. Y dijimos: hay que pactar. Y en esa ocasión hicimos un pacto. Me dijo: ya sé, amor, vamos a dar el 20% de nuestro diezmo durante un año. Y cuando lo hicimos con pacto con Dios. Le dijimos: Dios, te vamos a entregar, y no es que nos sobre, o sea, lo estamos haciendo porque necesitamos, ¿no? Entonces, Dios, pactamos este 20% creyendo que tú vas a dar lo que necesitamos y vas a multiplicar esos ingresos. Y es increíble cómo Dios no tarda, ¿no? Hay procesos que sí, algo quiere formar en nosotros, pero en esa ocasión, un mes si acaso había pasado, y se acerca el jefe de César. Yo no estaba, ¿verdad?, pero así me lo contó. César, ¿cómo le hago para que ganes más? Esas fueron sus palabras. ¿Cómo le hago para que ganes más? Y empezó a hacer acuerdos. Mira, te voy a dar tanto porcentaje por cada cirugía. Bueno, el caso es que en esa ocasión casi se duplica el sueldo. Pasó otro mes y volvió a llegar. No, es que no es suficiente. ¿Cómo le hacemos para que ganes más? Y volvió a hacer un acuerdo. No, mira, que así, que así. Y o sea, pasó el doble del sueldo, ¿verdad, amor? Y así durante todo el año, hasta que Dios cumplió lo que habíamos pactado. Es que la semilla de fe cuesta. Pero cuando damos el paso de fe, Dios cumple. Y ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado de cumplir lo que tienes que cumplir. Ten cuidado de que cumplas lo que tienes que cumplir. Porque no importa lo que hayas prometido, cúmplelo. No importa que, compromiso mutuo. No importa que a la persona a la que vas a beneficiar, al pastor, te caiga ahora mal, ¿no? O sea, no digo, no, pastor, usted no. ¿Qué pasó? No, es un ejemplo. No importa, ¿sabes? Porque Dios hizo pacto contigo, no con el pastor, ni con otra persona. Tú cumple lo que tienes que cumplir, y en medio de tu fidelidad vendrá la bendición. En medio de tu fidelidad vendrá la bendición. Y así lo creo. Amén. Y en medio de eso es donde empezamos a ver lo sobrenatural de Dios. El Dios que está presente se mueve desde lo sobrenatural. Nuestra vida está llamada a vivir en lo sobrenatural, no en lo natural. Como hijos de Dios no podemos caminar ni vivir como aquellos que no son hijos de Dios. Tenemos que vivir lo sobrenatural en medio del pacto. Dios va a hacer lo imposible posible. Él le habla las cosas
que no son como si fueran. Y así tiene que empezar a ser nuestro lenguaje. Por eso yo siempre le digo, sí se puede, sí, vamos a darle, sí. Porque el sí de Dios es sí para nosotros, es un amén. Porque claro que podemos alcanzar muchas cosas en nuestras habilidades. Dios nos ha dado habilidades, competencias, inteligencia, pero la sabiduría solamente viene de la comunión. Y puedes llegar hasta un punto en tus habilidades, pero si permites que Él entre por medio de su inmanencia, por medio de su esencia, entonces puedes vivir bajo milagros. Y cuando estaba recordando esto, Dios, recuérdame cosas sobrenaturales, pues hay muchas que hemos vivido, pero una que nos impactó el año pasado, ¿te acuerdas, amor, de esa cirugía que llegaste impactado? Llegó un pastor. ¿Sí era un pastor? Un pastor, sí. Llegó un pastor de Ciudad Guzmán, creo que no es de nuestra red. Sí, sí, ¿Sí es? No sé. Pero es un pastor. Yo me acuerdo que cuando llegué, ¿te acuerdas, pastora Gladys? Que estabas en la casa y que empecé a llorar cuando te dije. Queríamos traer el video, pero dije, no, se van a traumar de ver la sangre. Miren, era un pastor ciego, diabético. Y tenía un ojo perdido porque se golpeó cuando era joven y ahora el ojo bueno tenía un tumor dentro del ojo. Entonces, pues cuando hay un tumor hay que sacar el ojo, ¿verdad? Porque puede ser cáncer, puede ser malo. Y recuerdo que le mandé a hacer un estudio, le mandé a hacer otro. Perdón que les hable así, a lo mejor, pero cuando fue a hacerse la ecografía y no me gustó el diagnóstico, lo mandé con otro ecografista para que le hiciera un estudio mejor y pues decía él, pues tumor o puede ser una hemorragia muy condensada, pero es tumor, a lo mejor hay que tomar muestra y quitar el ojo, ¿no? Y entonces lo llevé a la clínica, mi jefe, el decano de la clínica, que es el que tiene más experiencia, lo acerqué, lo vimos entre varios y dijo el doctor, concluimos que había que operarlo. Pues abre, no pierdes nada, vemos si se puede y si no se puede, pues bye. Pues sí, dije, y entramos a cirugía y estaba tranquilo, pues dije, si no se puede, pues yo no tengo nada que ver, ¿no? Fíjense cómo piensa uno, ¿no? ¿A poco no? Todos. Yo no tengo nada que ver, pues así estaba, ¿no? Pero mira, fue tan sobrenatural. Fue tan sobrenatural que yo estaba operando ese ojo. Y empecé a separar todo aquello que estaba agarrado. Y la compañera que estaba a un lado mío, Aleli, me decía, perdóname César, pero no eres tan buen cirujano. Y yo veía cómo cada cosa se iba separando y yo tenía muchas ganas de llorar en ese momento, porque podía sentir como la misma presencia de Dios estaba operando ese ojo. Y eso es algo que pude sentir en mi persona. Sí, a Dios gracias porque tú estás haciendo un milagro a través de mis manos y quién soy yo para que tú lo hagas. Eso fue hace como 2 años, amor. El pastor ve, predica, hace sus mensajes. La siguiente visita el Señor estaba leyendo como nada. Y yo dije, ¿quién sino tú, Señor? ¿Quién sino tú? Yo creo que a nosotros los médicos muchas veces nos falta este sentido de humildad, de reconocimiento, ¿verdad? Porque lo acaba de decir Iris dijo que tenemos competencias y tenemos habilidades, pero cuando Dios nos toca, Dios añade a nuestras vidas.
Y ese es un testimonio impresionante. El Señor no tiene tumor. Yo le digo que nunca tuvo tumor, ¿verdad? Nunca. Pero es un proceso para cada quien. Amén. Y es allí donde también tenemos que saber que hay grandes oportunidades cuando crecemos en nuestras competencias y las ponemos bajo el poder de Dios. Hoy en día, justo hoy, Dios siempre es así con nosotros. Cuando vamos a compartir la palabra, vivimos cosas justo los días que lo vamos a hacer. Y esta semana es increíble cómo hemos visto la clínica moverse. Un montón de pacientes, un montón de cirugías. Y ayer llegó César así cansadísimo. Hubo demasiado movimiento en el quirófano. Y hoy que llego a la clínica y reviso los reportes, dije, wow, 20 y tantas cirugías, tantos pacientes. Y de repente escucho el murmullo, salgo, faltaban sillas en la sala de espera. Tuvimos que traer sillas para los familiares que estaban esperando, los pacientes que se estaban operando. Y empecé a decir, Dios, no es por medio de nosotros, eres tú moviéndose en este lugar. De verdad que la clínica no es porque trabajemos allí, porque Dios nos ha puesto allí, pero si tú vas algún día, no es la clínica, no ves un Real San José, un Puerta de Hierro, ¿no? Está bonita y bien cuidada, ¿no? Pero ves excelencia por todas partes, excelencia en todo. Y es algo que hemos injertado en todos los equipos de trabajo, y hemos visto cómo a través de estos casi 5 años, 4 años acabamos de cumplir con la administración. Y no es que antes no haya sido una clínica buena, es excelente desde hace mucho, pero se ha visto una superioridad en todo, en todo. Platicamos y decíamos complicaciones. ¿Te acuerdas de hace 4 años cuando los apóstoles fueron a la clínica? Y recuerdo muchas cosas y muchas oraciones hermosas, pero recuerdo mucho la de mamá, ¿verdad? Y ella decía, la profeta decía, veo que aquí hay gritos de sanidad. Así era, abuela. Gritos, la gente, hay alabanza, sale de la boca de los enfermos sanos, decía así. Y yo recuerdo que temporadas anteriores teníamos tanta complicación, tanta reoperación, otra vez y otra vez y otra vez, y de repente ahora, no, pues le va bien al paciente. ¡Qué buenos médicos! Es la presencia de Dios. Es la unción de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y yo hoy quiero que tú abras esos sentidos. Abre esos sentidos para que la presencia y la inmanencia del Señor vaya donde tú estés. Que haya esa verdadera presencia, que donde tú te encuentres y cada cosa que tú vayas a hacer esté allí sellada, pactada con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. A cada paso que des, en cada momento en donde tú te encuentres, ahí va a estar la presencia de Dios. Nuestra competencia más poderosa proviene de Dios. Amén. Un día César me decía, Iris, estoy conflictuado. Y yo, ¿por qué? Empezó a haber un crecimiento aquí en la iglesia y bueno, nuestro pastor no se detiene, quién sabe de dónde lo heredó. Entonces nos tenía trabajando aún, y líderes, vamos a hacer esto, y mira, vamos a hacer aquello. Y llegó un momento en que nuestro corazón siempre ha sido primero el servicio a Dios, ¿no? Y me decía, estoy conflictuado. Y yo, ¿por qué? Pues es que yo quisiera poder predicar más, yo quisiera poder dar más, poder atender más a la gente, pero no tengo tiempo en medio de nuestra profesión, no hay manera. Y yo también a veces me conflictaba, me pedían una cita, no tenía cuándo, y te veo antes del servicio, tantos minutos antes, ¿no? Y una ocasión orando por eso y hablando con el Señor de,
me dijo, ¿será que tendré que dejar la medicina y dedicarme solamente a estar en la iglesia? Y manejando hacia la clínica, ¿verdad? Te contestó Dios, ¿qué te dijo? Le dijo, César, ahí donde te he puesto es tu púlpito. ¿Qué no has visto que a través de tus manos hago milagros? No necesitas estar en un altar, ahí es tu altar. Donde Dios te ponga es tu altar. Donde Dios te ponga, Dios va a hacer milagros. A mí me encanta la medicina y vivía frustrada porque por una cosa u otra, hijos y de todo, no lo pude ejercer al 100. Y el quirófano, yo a veces me meto al quirófano y nomás estoy viendo y como que algo se me inyecta y quisiera tener el bisturí en la mano. Y cuando se da la oportunidad de la administración de la clínica, estudio la maestría en administración de hospitales y servicios de salud, porque hay que prepararse. Es Dios, pero hay que estar preparados. Y orando también le decía, ay Dios, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es mi lugar en medio de todo esto? Y Dios habló a mi corazón un día que estaba haciendo, los médicos no nos gustan los números, es lo que menos aprendemos en la carrera, aunque siempre fui buena en matemáticas. Y estaba con números y haciendo cuentas y viendo todo lo de la administración. Y sentí, aquí te he puesto porque tú tienes que profetizar. Hay un equipo detrás, pero tú tienes que estar profetizando. Y eso hago. Veo y Dios gracias, y danos más, y trae pacientes, y tiene que haber alguien luchando en oración, milicia espiritual por el pacto que Dios ya te dio, porque Dios ya lo prometió, pero no me voy a quedar dormido en mis laureles. Dios va a cumplir el pacto. ¿Qué vas a hacer tú? Es un pacto, es de dos, compromiso mutuo, y estaremos viendo lo sobrenatural de Dios en todo. Y esas son pocas. El otro día recordaba también, vimos la semana antepasada unos amigos, en la iglesia ya lo hemos testificado, pero también con tus relaciones van a vivir lo sobrenatural. Una camioneta Kicks gris, que es urgente que la muevan. Una camioneta gris Kicks, urgente que la muevan. Ahorita que los pongan bien, pueden poner atención por favor, y si es uno de tus coches, puedes ir a moverlo por favor. Lo sobrenatural se va a mover en todos los ámbitos de tu vida. Y estos amigos entrañables, predicándoles la palabra, y cada oportunidad que tenemos siempre está Jesús en nuestra boca, ¿no? Y tardaron muchos años en poder quedar embarazados. Por fin estaba embarazada Gaby, y como a los 7 meses de embarazo, sí, ¿verdad? Nos habla José Manuel y nos dice, amigos, ayúdenme a orar. Gaby está internada, parece que le van a tener que hacer una cesárea de urgencia, la niña está muy chiquita, parece que se quedó sin líquido. ¿Dónde estás? Ahorita vamos para allá. ¿Nos permites orar por Gaby? Sí, claro. Llegamos, me acuerdo que Elías estaba de pecho y se llevan unos meses, ¿verdad? Y entramos en esa habitación y les empezamos a hablar de cómo Dios hace milagros. Y Gaby es una persona muy única, muy linda, pero es tan, como que quiere todo tan perfecto y tan lógico, ¿no? Y le dije, Gaby, ¿crees que Dios puede hacer un milagro? Sí. Y puse mi mano en su vientre y empecé a declarar el milagro. Dios es algo que la ciencia no se puede dar. El líquido amniótico que hay en la bolsa donde está el bebé no se puede reproducir otra vez si ya no hay. Ella tenía muy poquito líquido y por eso el bebé se iba a ahogar y había que sacarlo. No puede producir más líquido la placenta o el saco amniótico. Entonces empecé a orar y a declarar que se producía más líquido y que iba a alcanzar hasta las 38 semanas de gestación.
Y así oré. Una oración de 2 minutos si acaso, ¿no? Más tarde, no, mañana la van a operar, más tarde van a venir a hacerle un eco. Más tarde llegó con el eco el gine y lo puso. Hay más líquido que hace rato. Hay más líquido que en la mañana. No, pero esto no puede ser. Mañana nos vemos para cirugía. Bueno, está bien. Y seguíamos declarando el milagro. A la mañana siguiente, antes de entrar a quirófano, vamos checando. Eso es raro, ¿eh? Ya cuando hay un diagnóstico no vuelven a... Ya se dio el diagnóstico, ¿no? Entonces vuelven a hacer el eco. Estaba el líquido amniótico total que se necesitaba. Y Ana Gaby es una niña que está a punto de cumplir 9 años, hermosa, que corre para todos lados y cada vez que nos ve José Manuel, ahí va mi milagro. Dios lo va a hacer, donde quiera que estés. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida diaria? Conviértete en gente de pacto. Conviértete en una persona de pacto. Debes apreciar lo que Dios desea para ti. Dile, Dios, ¿qué sueñas para mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué promesas, cuáles promesas te están persiguiendo? Que las promesas me persigan, que las promesas te persigan. ¿Hay algo que está anhelando tu corazón? ¿Cómo ves tu futuro de forma inmediata? ¿O no te pones a visionar? Ay, ahí lo que venga día a día. No, visiona. El año pasado le decíamos a Dios, hay que darle más problemas a Dios para que los cumpla. ¿Te acuerdas, amor? Hay que darle más problemas a Dios, de esos problemas que solamente Él puede solucionar, que solamente Él puede entrar con su mano todopoderosa y hacerlo posible. Hoy es un día de pacto. Establece ese compromiso poderoso delante de Dios. Pero lo he sentido muy fuerte y no quiero sonar que regaño, pero de verdad que es un compromiso. Nosotros temblamos, le decimos a Dios que nuestro corazón no se mueva de tu voluntad, que el orgullo, que la avaricia no nos gane, Dios. Nada es nuestro, todo es tuyo. Lo que quieras poner en nuestras manos, somos simples administradores. Lo que quieras hacer con nuestra vida, hazlo. Que nuestra mano siempre esté extendida y nunca se retraiga. Ser fieles. Nos equivocamos, sí, muchas veces. Somos humanos. Pero que el corazón sea el correcto. Ministro, pastor, que tu corazón sea el correcto. Y eso solamente se encuentra en ese Mishkan, en esa comunión con el Padre, con el Hijo, sentados a la mesa con Él, en intimidad con Él. Porque cuántas veces no decimos conocerlo, pero ¿le conoces? Y se lo estoy enseñando, bueno, ya toda la vida enseñándoselos a mis hijos, pero con más intencionalidad. Que es un compromiso, hijos. No vamos a perder un día sin leer la palabra, porque lo hacíamos, pero estamos muy cansados, ya es muy noche y hay que dormir, la escuela el día siguiente, y lo dejamos a un lado. Y hoy les dije, hijos, se van a quedar solos, se portan bien, se duermen a tal hora, porque mañana hay que ir a la escuela, papá y yo vamos a ir a predicar. Y voltea a Janelle y me dice, ¿y el devocional, mamá? Legado de fe. Legado de fe, seamos comprometidos con el pacto. Y quiero cerrar con esta promesa de parte de papá. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? Solo a Él. Solo a ti te servimos, papá. Solo a ti te servimos, papá. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a entrar en un momento de compromiso con Dios. Quiero ser una persona de pacto. Empieza a buscar allí, no necesitas que nadie te guíe. Entra directo en la presencia de Dios y empieza a hacer un pacto con Él. Un pacto, Dios quiere hacer pacto contigo, un pacto de sal perpetuo, inamovible, de provisión generacional.
Todo será para ti, para tus hijos y para tus hijas, dice la palabra. Nada te faltará, perpetuo será ese pacto contigo. Papá, aquí estamos. Solo a ti te servimos, Señor. Y de ti dependemos, de ti dependemos, de ti dependemos. Te alcanza a ti y te alcanza a los tuyos. Legado. Y último testimonio, me estaba acordando ahorita. Antes de casarnos, dijimos, no vamos a hacer una fiesta grande, algo muy pequeñito, porque estamos queriendo comprar nuestra primera casa, nos vamos a endeudar y lo platicamos con papá. ¿Y qué te dijo, amor? Pues se puso triste porque él quería invitar a toda la iglesia. Sí. Y a todos los pastores de la red. Y bueno. No, él me dijo, hijo, estoy de acuerdo, me dice, lo que tú decidas está bien, algo pequeño, ok. Y yo estaba estresado por eso. Pero días después, en un aposento alto, allá en el Ritz, creo, me dice papá, hey, Dios me dijo algo, porque pues yo recuerdo, estaba jovencito, por ahí de los 21 años, más. Como por ahí de los 21 años, abuelo, 22, mi papá terrenal murió y el abuelo me habló, papá me habló por teléfono y me dijo, yo quiero ser tu papá, ¿me dejas? ¿Se acuerda, abuelo? Estaba en México, ya tenía más años. Y yo le dije, sí quiero, pero yo todavía no éramos nada. Sí, nada. Yo estaba muy chiquita. Nada. Tenía como 25, ya tenía como 15 tal vez. Y pasó el tiempo y yo desarrollé una relación con papá, ¿verdad? Y pasó el tiempo y después conocí a la señorita. Señora, tiene 3 hijos. Y recuerdo que ese día en aposento alto ya estábamos comprometidos y me dice, papá, yo pacté con Dios dejar cada uno de mis compromisos de trabajo, de empresa, por seguirle a Él. Pero le dije que Él iba a darle a mis hijos lo que yo podía darles. ¿Se acuerda? Entonces agarra y me dice, ¿y sabes qué? Papá me recordó que no nada más era una porción para mi hija, sino era doble porción porque tú también eres mi hijo. Así me dijo usted. Dios no se olvida de los pactos, los podremos olvidar nosotros, pero Él no se olvida del pacto.